Los mejores sultanes del Imperio Otomano. El Imperio Otomano es uno de los mayores imperios de la historia y también es uno de los menos conocidos, pues muchos han oído hablar del Imperio Romano, del Imperio Español, del Imperio Mongol o del Imperio Inglés, pero muy pocos conocen la historia del Imperio Otomano, que por cientos de años fue una amenaza a Europa y a la cristiandad. Intentando múltiples veces la toma de Viena, la capital austríaca, o del Sacro Imperio Romano Germánico, uniéndose varios países europeos para impedir que los otomanos tomaran dicha ciudad y con ello tuvieran un punto de entrada hacia Occidente. Sin embargo, el Imperio Otomano sí logró tomar posesión de los territorios balcánicos, como Rumania, Serbia, Bosnia y Grecia. En su mayor extensión, el Imperio Otomano llegó a abarcar 3 continentes, el europeo, el africano y el asiático, pero la mayor conquista, que inclusive sería un referente para la historia al crear una división en el periodo histórico o en la época histórica, fue la conquista de Constantinopla. La caída del Imperio Romano de Oriente, que trajo consigo la llegada de la modernidad en el año de 1453. La dinastía Osmanlí, de donde proviene la palabra otomano, que sería gracias a la pronunciación de Osman, que en turco se pronuncia Otman, duraría desde el año 1299 hasta 1922 o 1923, es decir, alrededor de 600 años de duración, haciendo que este sea uno de los más longevos y una de las dinastías más duraderas. Desde el sultán Osman I, hijo de Ertugrul, que en aquellos años eran pueblos nómadas llamados turcos selyúcidas. Entre estos años de 1299 a 1922 es evidente que existieron una gran cantidad de gobernantes, a los cuales se les llamaba sultanes, y quienes llevaron al Imperio Otomano a su cúspide, como también propiciaron muchos de ellos su decadencia y caída. En este video veremos los más importantes y mejores sultanes del Imperio Otomano. Número 1. Osman I. El fundador del Imperio Otomano, del cual se rescata su nombre, líder de la tribu Kayi, hijo de Ertugrul, sucediéndole en el año de 1281 como rey vasallo del Imperio Selyúcida, del cual aprovechó su decadencia para formar su propio emirato. En realidad, y como ocurre con muchos de los personajes históricos, no hay certeza en aquello que es verdad y en aquello que es mito, pues no se comenzó a registrar la historia del Imperio Otomano hasta el siglo XV. Igualmente, para los historiadores europeos, el pueblo turco no era de interés hasta un siglo después del reinado de Osman, por su importancia al desafiar la hegemonía de Occidente. Lo que se sabe es que él y su pueblo controlaban la región alrededor de la ciudad de Sogut, y que desde allí realizó incursiones a territorio bizantino, ganando la batalla de Bafea en el año de 1301, en contra precisamente de los bizantinos, que se dirigían a matarlo. Las acciones bélicas de Osman se dirigieron hacia el Imperio bizantino, evitando enfrentarse a sus vecinos turcos, que eran más poderosos. Fue declarado bey de la ciudad de Sorgud a la muerte de su padre en 1281. Se dice que su tío quiso destronarlo, levantándose en rebelión contra él, debido a que veían la ambición de Osman como un peligro para la tribu, de manera que Osman lo ejecutó por traición. La razón por la cual el beilicato de Osman logró prosperar fue que se encontraba cercano a las tierras de la cristiandad, lo que le obligó a desarrollar una milicia más fuerte para enfrentarse a los bizantinos. Además de que estaban relativamente cercanos a la ruta de la seda, obteniendo grandes ventajas económicas. También se encontraban lejos de los demás turcomanos y de los mongoles, lo que les hacía estar seguros de invasiones. Además de que adoptaron el sedentarismo después de haber sido tribus nómadas, lo que les ayudó a consolidar su posición. Eran practicantes del Islam sufí en la región, de manera que les hizo por ello muy atractivos para refugiados de todo tipo que huían de la persecución de los mongoles y bizantinos. Osman en algún momento soñó que una luna entraba por su pecho, y que de este crecía un árbol tan grande que su sombra cubrió el mundo. Debajo de este árbol vio a varias personas, algunas regaban jardines, otras bebían de las fuentes que habían brotado del árbol. Este sueño es un mito fundacional en el cual se le prometía a Osman que su descendencia y sus conquistas se expandirían por el mundo entero y que su imperio sería próspero. Esta profecía sí es real, no mentía. Durante su gobierno logró conquistar una gran cantidad de territorio, uniendo a los turcómanos bajo su estandarte y derrotando a los bizantinos, quienes no fueron capaces de detener su avance, perdiendo territorio tras territorio, después de la batalla de Bafea.
La última conquista de vital importancia para su pueblo fue la de Bursa. Tras la caída del sultanato selyúcida de Rum, al no dejar descendientes, aceptó a Osmán como su nuevo sultán, añadiendo más territorio y gente a su causa, y adquiriendo de esa manera su autonomía. Osmán enfermó de gota y ya no pudo acompañar a sus soldados en la batalla, sobre todo durante el asedio de Bursa, en donde tomaron fortalezas más pequeñas antes de lograr la conquista de la ciudad en 1326. Se dice que Osmán murió justo antes de la conquista de la ciudad, y otros que sobrevivió lo suficiente para saber de su conquista. Número 2. Mehmed II el Conquistador. El sobrenombre del conquistador no es un decir, está plenamente justificado. Como vimos en el número anterior con Osmán, las hostilidades entre los otomanos y los bizantinos eran sumamente comunes y necesarias para los propios otomanos, que se encontraban en expansión por toda Anatolia. El sueño de los otomanos era la conquista de la ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, lo último que quedaba del Imperio Romano. Se había intentado con anterioridad, pero siempre la ciudad había prevalecido, sobre todo por la invención de un químico desconocido, inclusive hoy día, que era el fuego griego, el cual ardía inclusive sobre el agua, lo que hacía prácticamente imposible que la conquista se efectuase por mar, pues los buques terminaban reducidos a cenizas sin poder apagar el fuego que se extendía con rapidez. Mehmed lo habría logrado a su corta edad de 21 años. Conquistó la capital del Imperio Bizantino. Finalmente Roma había desaparecido. Apenas en un mes y medio, Mehmed logró la rendición de la ciudad, construyendo una fortaleza que impediría a los asediados obtener recursos para resistir el asedio que comenzó el 6 de abril de 1453 y terminó en la mañana del 29 de mayo de 1453, entrando triunfalmente y siendo nombrado como el Conquistador, o Fatih. Al ser Constantinopla la capital del Imperio Romano, tomó el nombre de Kaiser o de César y se nombró como sucesor de los Césares romanos, trasladando la capital del imperio a Constantinopla, que ahora tomaba el nombre de Estambul. Transformó la catedral de Santa Sofía en una mezquita, construyó un palacio en el que habitaría, conocido como el Viejo Palacio en el futuro, pero al encontrarse alejado del centro urbano, se construyó otro conocido como el Palacio de Topkapi. Reconstruyó la ciudad y también construyó el Gran Bazar para reanimar la economía de la ciudad, así como ayudar para la repoblación de la ciudad, con súbditos de todas las provincias del imperio. Tomó a un noble bizantino convertido al Islam como su gran visir, llamado Zaganos Pasha. La justificación de que el imperio otomano y su sultán a partir de ese entonces sean herederos de los césares romanos es tanto la conquista de la capital del imperio, sucediendo de esa manera en el gobierno a los emperadores, y también por el hecho de que Mehmed, como los miembros de la dinastía otomana, tenían linaje real romano, al ser muchos de ellos hijos de princesas bizantinas. Asentó las bases de su poder y del imperio al eliminar a todos aquellos que pudieran disputarle el derecho a la sucesión de las dinastías bizantinas y selyúcidas, extendiendo en el proceso los límites del imperio hacia los Balcanes, anexándose territorios pertenecientes a los serbios, logrando acceso hacia Hungría, tratando de conquistar Belgrado. Sin lograr su objetivo, fue repelido por los húngaros en una de sus más catastróficas y primeras derrotas, lo que alegró al mundo cristiano. Inclusive el Papa planearía una nueva cruzada contra los turcos, pero la muerte del defensor de Hungría impidió sus planes. Pero no paró allí, sino que también conquistó Atenas, logrando derrotar al duque Francisco II Acciaioli, después de que los habitantes se escondieran en la Acrópolis por varios días hasta que se rindieron. Mehmed II entró en Atenas en agosto de 1458. Permitiría que Francisco mantuviera el señorío de Tebas, pero como su vasallo. Mehmed II observó con curiosidad y con satisfacción las ruinas de Atenas, que conocía por sus estudios de la cultura clásica griega. Posteriormente ocuparía el Peloponeso en una campaña dirigida por el general Zaganos Pasha en 1460. Logró derrotar a los últimos dos contendientes del trono bizantino, los príncipes Demetrio y Tomás Paleólogo. Cayendo la última ciudad del ducado de Atenas, ejecutó a su último duque. Conquistaría también el despotado de Serbia y Valaquia, a pesar de ser defendida por un personaje que muchos conocemos, Vlad III, también conocido como Vlad Tepes, es decir, el Empalador, quien moriría intentando revertir su situación. Cayó también Bosnia y Herzegovina en 1466. Inclusive Montenegro debió de pagar tributo a los turcos.
Su expansión no solo fue hacia los Balcanes, sino también hacia las regiones de Anatolia, que quería controlar por completo, conquistando el imperio de Trebisonda en el Mar Negro, el último reducto del imperio bizantino. De manera paralela también se rindió ante él de manera pacífica el Beilicato de Kandaroglu, de manera que controló toda la zona costera del Mar Negro de Anatolia. Aunque no logró la conquista de Moldavia, esta no tuvo otra alternativa que aceptar el vasallaje. Venció a los venecianos, a los cuales pediría una compensación de 100.000 ducados y un impuesto de 10.000 para conservar sus libertades comerciales. Entonces, haciendo un recuento, Mehmed II el Conquistador logró conquistar de manera definitiva no solo la capital del Imperio Romano de Oriente, sino también Bosnia, Serbia, Grecia y finalmente Albania. Mehmed no solamente fue un guerrero y militar notable, sino que también fue un reformista. Centralizó y dio estructura al poder, organizando el gobierno otomano de manera eficiente con una administración efectiva. También codificó el derecho penal y las leyes relativas a sus súbditos, que permanecieron en vigencia casi toda la duración del imperio. Era un sultán cruel y duro con sus enemigos y con aquellos que se mostraban como sus opositores, siendo uno de los sultanes más autocráticos, el arquetipo de los padishahs o emperadores romanos. Aunque irónicamente también es conocido como uno de los más amplios, tolerantes y librepensadores de los sultanes, pues reunía a pensadores y humanistas italianos como griegos en su corte, reunió en su biblioteca obras en griego y latín, promovió el arte renacentista, llamó a diversos expertos italianos, entre ellos al famoso Gentile Bellini, para decorar las paredes de su palacio con frescos y para pintar su retrato. Algo que causó polémica entre los musulmanes, pues de acuerdo con sus creencias, es pecado el pintar o crear alguna figura humana, pues solamente Dios es capaz de ello. Durante su reinado, las matemáticas, la astronomía y la teología musulmana alcanzaron su nivel más alto entre los otomanos. Desarrolló grandes construcciones y dejó un poemario de su autoría. Mehmed aún tendría más proyectos en mente. Uno de los más ambiciosos era la conquista de Roma, como ya lo había hecho de Constantinopla, pero sus campañas fracasaron en el Mediterráneo, detenido por Rodas. Mehmed moriría en 1481 a los 49 años de edad. Aún joven, murió presuntamente envenenado por su médico. Número 3. Selim el Cruel. También era conocido como el Severo o el Valiente. Fue uno de los sultanes que expandió más el imperio, inclusive más aún que el mismo Mehmed II. A la vez sería uno de los gobiernos menos longevos, con tan solo alrededor de 8 años en el trono. Se dice que para obtener el poder luchó contra su padre, el sultán Bayaceto II, y también hay rumores que lo implican en su muerte cuando iba en camino a su destierro. Para afianzarse en el poder, hizo lo que se acostumbraba en el Imperio Otomano: deshacerse de sus hermanos y de sus sobrinos, pues también su abuelo Mehmed el Conquistador había hecho algo similar con su hermano. El fratricidio era algo muy común y una práctica necesaria para preservar el poder, pues de esa manera impedía que alguno de ellos quisiera arrebatarle el trono, pues las insurrecciones eran muy comunes y les daba legitimidad a las mismas el utilizar a un miembro varón de la dinastía para realizarlas. Destruiría el sultanato mameluco egipcio, que le permitieron anexar Siria, Palestina y Egipto, llegando a las ciudades santas de los musulmanes en la Meca y en Medina. Desde ese momento, en la conquista de Egipto y de los lugares santos, el sultán Selim y los demás sultanes otomanos serían reconocidos como los califás, es decir, los sucesores de Mahoma, pues consiguió la capa y la espada del profeta, con los cuales se le invistió esta autoridad. Además de ser los guardianes de los santos lugares, o también llamados los Yadim ul Haremein, es decir, el siervo de los dos santos lugares, refiriéndose a la mezquita de la Meca y la mezquita del profeta Mahoma en Medina. Declaró la guerra al imperio safávida de Persia, pues su gobernante, el Shah Ismail I, se declaraba a sí mismo como el califa, derrotándolo definitivamente. No contento con haber obtenido las tierras egipcias y los sitios sagrados, preparaba una campaña para conquistar Rodas. Sin embargo, enfermó y murió repentinamente en 1520 de una enfermedad llamada carbunco o anthrax, que se produce por una infección en la piel desarrollada por estar muchos años en su caballo realizando sus conquistas. También era un poeta. Escribiría: el mundo entero no sería una soberanía lo suficientemente vasta para un solo monarca. Selim I era un sultán de gran temperamento, por ello se ganó el apodo de el Severo o el Cruel. Muchos le temían, y por esa severidad, una maldición común en el Imperio Otomano en aquella época era decir
que seas visir de Selim, porque no era muy frecuente que estos duraran mucho tiempo en el cargo, siendo mayormente ejecutados. Otra de las pruebas de su crueldad era el hecho de que mandó ejecutar a todos sus hijos sin ningún remordimiento para que su favorito, el sultán que hablaremos a continuación, pudiera gobernar, aquel que en el futuro llamarían Suleimán el Magnífico. Aunque el reinado de Selim I fue muy corto, logró grandes conquistas que expandieron el imperio hasta los 3.4 millones de kilómetros cuadrados de extensión, es decir que el imperio creció un 70% bajo su sultanato. Número 4. Solimán el Magnífico. Solimán o también Suleimán, llamado como el Magnífico o también como Kanuni por sus reformas al derecho estatal y a la Sharia o la ley religiosa que dirigía el imperio. Desde el inicio de su sultanato, Suleimán comenzó con campañas militares, logrando expandir aún más el imperio de lo que su padre había logrado, emprendiendo una campaña en contra de Europa Central y del Mediterráneo. Desde hace tiempo que los otomanos tenían interés en las tierras de Hungría, como lo vimos con el conquistador Mehmed II, que no había logrado su objetivo de conquistar este país. Sin embargo, en sus primeros años de gobierno, Suleimán logró la conquista de Belgrado. Rodas también había sido un baluarte en contra de los otomanos y su expansión por el Mediterráneo, que como recordamos Mehmed II intentó conquistar Rodas pero fracasó. Suleimán lo logró, conquistando Rodas en 1523 y con la caída de Rodas también de sus defensores, quienes llevaban siglos en su posesión, los caballeros de San Juan. En la batalla de Mohacs en 1526, Suleimán, con la ayuda de su gran visir Ibrahim Pasha, logró derrotar a toda la fuerza militar húngara y terminó con la vida del mismísimo rey de Hungría, Luis II. También lograría hacerse con territorios en Oriente Próximo, con ciudades como Bagdad y zonas del norte de África hasta el oeste de Argelia. Lograrían grandes victorias en el mar en manos de su almirante o reis, el conocido como Barbarroja o Heireddin, un notable corsario que vencería a los cruzados reunidos en la batalla de Preveza, logrando conquistar nuevos territorios en el Mediterráneo para los otomanos, como las islas de Siros, Patmos, Egina, Paros, Serifos, entre otras, derrotando a los venecianos y logrando obtener como indemnización las islas conquistadas y 300.000 ducados, convirtiéndose los otomanos bajo Suleimán y su almirante en los amos del Mediterráneo por más de 30 años. También es necesario mencionar que intentaría conquistar Viena, sitiándola por primera vez, aunque las condiciones climáticas le hicieron retroceder. También intentó tomar Malta, en el conocido como Gran Sitio de Malta. La isla fue ocupada por los otomanos, pero al no lograr rendir las fortalezas de San Telmo y San Ángel, vitales para la conquista, se decidió la retirada. La primera de sus derrotas. La última campaña hacia Transilvania. El sultán tenía 72 años. Tenía un mal de gota que le impedía montar a caballo. Muchos criticaron a Suleimán por la decisión de comenzar una nueva campaña y dirigirla personalmente. Algunos otros lo admiraron por el mismo hecho. Ante la ciudad de Sigedvar, que puso bajo asedio, el sultán más grande del Imperio Otomano murió sin saber de su victoria. Fue la última victoria de su vida. Su gran visir, Sokolu, mantuvo en secreto la muerte del sultán para evitar que la moral de los soldados decayera hasta la llegada del único hijo y heredero al trono, Selim II. Algunos creen que gran parte de los logros militares, así como diplomáticos y en temas de gobierno, se lo debía a su gran visir Ibrahim Pasha, el cual también era llamado el Magnífico. Un hombre que describen como inteligente y bien parecido, pues Ibrahim Pasha era muy querido por Suleimán, siendo su amigo íntimo. Ibrahim pasaría de ser el chambelán a ser el gran visir rápidamente a los 28 años, concentrando sobre él un gran poder, como si fuese igual al sultán, pues Suleimán confiaba en él al grado de dejarlo tomar decisiones sin que previamente le hubiese consultado. Ibrahim nacería en Parga, una isla griega que en aquel momento era parte de la República de Venecia. Fue vendido como esclavo y tuvo la fortuna de conocer a Suleimán y convertirse en su amigo. Ibrahim era culto, hablaba varios idiomas y fue decisivo en la diplomacia del imperio. Muchos emisarios trataban con él por haber nacido en la República de Venecia. También era apasionado de la lectura y del arte, importando una colección de pinturas venecianas. Era un notable escritor, un poeta y un músico hábil, además de un buen guerrero y también un excelente estratega.
Sin embargo, pronto el sultán Suleimán, algunos mencionan que influenciado por su esposa la sultana Hurrem, quien era rival de Ibrahim por el apoyo que éste le daba al príncipe Mustafa, hijo de la sultana Mahidevran, otra de las concubinas de sultán, de manera que convenciendo a Suleimán de que Ibrahim estaba conspirando en su contra junto con el príncipe Mustafa, Suleimán finalmente ejecutaría a su gran visir y amigo, quien en ese momento estaba casado con su hermana Atise. Igual destino correría el príncipe Mustafa años después, en una conspiración efectuada por Hurrem y el gran visir Rustem Pasha, convenciendo al sultán de que su hijo lo iba a traicionar. Suleimán ejecutó a su hijo mayor. Suleimán también trajo la edad dorada al Imperio Otomano. Bajo su gobierno, el imperio prosperó. No solo expandió sus fronteras, sino que también impulsó reformas en el ámbito político, administrativo y legal, con la ayuda de funcionarios competentes. Fue la época en donde el Imperio Otomano alcanzó su esplendor y su auge, convirtiendo al imperio en una de las principales potencias del mundo, al grado de preocupar a más de uno de los europeos en la posible conquista de Europa por el Imperio Otomano. Ogier de Busbek, embajador austriaco, advertiría: por parte de los turcos están los recursos de un poderoso imperio, la fuerza ininterrumpida, el hábito de la victoria, la resistencia al trabajo, la unidad, la disciplina, la frugalidad, la vigilancia. ¿Podríamos dudar de cuál sería el resultado? Cuando los turcos se asienten con Persia, se lanzarán contra nuestras gargantas respaldados por el poderío de todo Oriente. No me atrevo a decir lo poco preparados que estamos. Suleimán también era un mecenas, es decir, financiaba a diversos artistas que venían de todas partes del imperio, tanto persas como turcos y europeos, siendo su gobierno una edad dorada para el arte de todo tipo, tanto pinturas como literatura y poesía, la cual también cultivó. Igualmente la arquitectura bajo las hábiles manos del arquitecto Mimar Sinan, quien construiría varias mezquitas, entre ellas la gran mezquita del sultán Suleimán, la mezquita de Rustem, la mezquita de la sultana Mirimá, hija del sultán, y el complejo de la sultana Hurrem. Mezquitas, mercados, madrazas fueron construidas durante su gobierno, trayendo el conocimiento y mejorando la actividad comercial en el imperio, contándose más de 300 monumentos bajo la dirección de Mimar Sinan, en donde la arquitectura otomana llegó a su cenit. La educación fue algo de lo más importante para Solimán, construyendo escuelas y universidades, en donde también se aceptaban y financiaban las clases para niños de bajos recursos, que obtenían educación gratuita. En escuelas elementales en donde se les enseñaba a leer y escribir, como también los principios del Islam. También podían ingresar los jóvenes que quisieran formarse en una educación superior. Podían acceder a una de las 8 madrazas en donde se les enseñaba metafísica, gramática, filosofía, astronomía y astrología. Posteriormente, recibiendo una educación universitaria, los graduados se convertían en imanes, quienes eran maestros, que enseñarían en las escuelas a los hijos de altos funcionarios del imperio. Era obligatorio que si se quería acceder a una posición de poder en el imperio, primero se estudiara en alguna de estas instituciones. En cuestiones de economía, durante el gobierno de Suleimán, el pueblo otomano adquirió una enorme prosperidad. Su modelo económico era muy diferente al europeo, con una gestión estricta de la economía, centrada en la satisfacción de las necesidades del Estado y de la población, más que en la búsqueda del enriquecimiento personal. Para lograr esto, el gobierno central controlaba las actividades de producción y distribución con una gran autoridad incorruptible a través de sus funcionarios y fijaba los precios para proteger al consumidor. El comercio floreció con Persia y con Europa, en donde se obtenían productos manufactureros y de lujo, alfombras y piedras preciosas, mientras que los turcos exportaban materias primas y especias. Las conquistas militares de Suleimán sirvieron al comercio al abrirse nuevas rutas comerciales. Pero quizás su obra por la que fue más recordado fue la creación de un código legal que recopilaba las leyes más importantes del imperio, uniéndolas con las de la Sharia. Por ello es que fue conocido entre sus súbditos como el legislador, aunque no lo hizo solo, sino que contó con el apoyo del excelentísimo Mufti Ebu Suud Efendi. El nuevo código llevó por nombre Kanuni Osmani, es decir, leyes otomanas, las cuales estuvieron en vigencia más de 300 años. Sus leyes tocaban casi todos los aspectos de la actividad otomana, defendía a los judíos y cristianos que estaban en sus tierras, regulaba los impuestos, establecía multas y penas para diferentes delitos, reduciendo aquellas que tenían que ver con ejecuciones o mutilaciones.
Como vemos, el sultanato de Suleimán fue el mejor de todos, no solo por sus conquistas militares que expandieron al imperio, sino también por las reformas en todos los ámbitos y el impulso a la economía, el comercio, las artes y la educación, así como la creación de su código legal. Por ello es nombrado como el Magnífico o también como el Legislador. Pero lo interesante es que en esa época se conjuntaron figuras tan importantes y funcionarios tan capaces e inteligentes como Ibrahim Pasha, Rustem, Sokollu, Ebu Suud Efendi, Barbarroja, entre otros, quienes fueron piezas fundamentales y quienes contribuyeron a la gloria del Imperio Otomano. Una extraña combinación de personajes competentes y habilidosos que junto con Suleimán lograron posicionar al imperio en su época dorada. Número 5. Sultana regente Kösem. El Imperio Otomano comienza una terrible decadencia en todos los aspectos desde el sultanato de Murad III, que muchos historiadores piensan fue el sultán que derribó el imperio. Aunque en realidad también contribuyeron a esta debacle los subsecuentes sultanes que no fueron capaces de llevar al imperio un nuevo esplendor, siendo muchos de ellos incompetentes, y algunos aún intentando regresarle al imperio su antigua gloria. Desde el sultán Suleimán, como vimos, se produjo una época conocida como el sultanato de las mujeres, en donde varias de ellas dirigían, aunque fuera en las sombras, el imperio otomano, teniendo una enorme influencia sobre los sultanes. Tanto esposas como hijas y madres eran las verdaderas gobernantes del imperio, logrando a base de intrigas en el palacio obtener alianzas con poderosos miembros de los consejos otomanos, asimismo con los sultanes. El ejemplo perfecto fue la sultana Hurrem, que según los cronistas de la época, tenía embrujado al sultán Suleimán, al punto de que éste hacía prácticamente lo que ella quería, culpada de la muerte del gran visir Ibrahim Pasha y de la muerte del príncipe Mustafa, logrando algo sin precedentes, que un sultán contrajera matrimonio con una de sus concubinas. De allí, la sultana Nurbanu tuvo el poder al manipular a su esposo Selim y aliarse con el gran visir Sokollu Mehmed Pasha. Entre los dos llevaban los asuntos del imperio, convirtiéndose a la muerte de Selim en la madre sultana de su hijo, el sultán Murad III. Posteriormente Safiye, la concubina de Murad, hasta llegar a este singular personaje histórico. Su verdadero nombre era Anastasia, una mujer de ascendencia griega, nacida precisamente en la isla de Tinos, que en aquel entonces estaba bajo el control de la República de Venecia. Fue raptada y entregada como regalo para el sultán Ahmed I por órdenes de su abuela la sultana Safiye, aunque no hay consenso en ello, pues algunos otros dicen que fue porque era criada de su madre Handan y que fue allí donde el príncipe se enamoró de ella, o simplemente que fue un obsequio del Berlibey de Bosnia. Se convirtió al Islam y adoptó el nombre de Mapeiker. Después, Ahmed la nombraría Kösem. Le tocó vivir en una época turbulenta para el Imperio Otomano, en donde las rebeliones de jenízaros y sipahis estaban a la orden del día, y en donde un imperio parecía ir en picada, perdiendo territorios e importantes vasallos a favor de los persas y de los europeos. Kösem fue el pináculo, es decir, la mujer más poderosa del sultanato de las mujeres, al ostentar varias veces el cargo de regente del imperio, lo que la convertía de facto en el sultán del imperio, es decir, en la responsable del gobierno, una durante el gobierno de su hijo el sultán Murad IV y otra bajo el gobierno de su nieto el sultán Mehmed IV. Parece ser que ella tuvo influencia en el cambio de la legislación que prohibía los fratricidios, por su preocupación de que al ascender al trono sus hijos fueran ejecutados, defendiendo también una reforma en la que ahora no era el hijo mayor del sultán quien ascendía al trono, sino el mayor de la dinastía, asegurando el trono al hermano de Ahmed, Mustafa, quien poseía problemas mentales. Al parecer, durante su primera regencia, después de la desafortunada muerte del sultán Osman y de declarar a Mustafa como incompetente para gobernar, los extranjeros y personalidades que les tocó vivir en su momento histórico y conocerla se expresaban bien de ella y de su regencia diciendo lo siguiente: todo el poder y la autoridad están con la madre, una mujer completamente diferente al sultán Mustafa, en la flor de la vida y de mente y espíritu elevados. Tenemos una gran esperanza y fe en la sultana madre, que se distingue por la madurez y virtud de su carácter. 10 años después, cuando su hijo el sultán Murad pudo hacerse cargo del trono, las destituyó de la regencia, y ambos, al ser grandes líderes, tenían sus problemas, sin llegar a ponerse de acuerdo en cómo llevar las cuestiones del imperio. Murad, otro de los sultanes de esta lista, junto con su madre, llevaron al imperio a una nueva época dorada, después de las grandes inestabilidades políticas, económicas y diplomáticas que afrontaba el imperio.
destruyendo toda oposición al reprimir las constantes insurrecciones de jenízaros y sipajis, que mantenían al imperio sumido en una terrible inestabilidad política. Construyeron escuelas, madrazas y mezquitas, atendiendo a las demandas de los pobres. Qasem se distinguió por ser sumamente caritativa con los débiles y la población en general del imperio, mientras que Murad gobernaba con mano de hierro. Es precisamente recordada por su piedad y caridad con los pobres al construir comederos comunitarios o sociales, en donde se alimentaba la gente de Estambul. Y todas estas obras las hacía ella misma sin intermediarios, visitando los hospitales y yendo ella misma en persona a los sitios en donde se realizaba su caridad, como una madre alimentando a sus hijos. Pero es verdad también que fue una mujer sedienta de poder, que hizo muchas cosas cuestionables para mantener su control, como el intento de asesinato de su nieto, el sultán Mehmed IV, o como el haber estado de acuerdo con la ejecución de su hijo, el sultán Ibrahim, lo que realmente llevó a que fuera asesinada en una conspiración dirigida por su nuera, la sultana Turhan, madre de Mehmed, al que había intentado envenenar. Pero por su intervención en el Estado otomano y la revitalización de este durante su gestión, merece un puesto en esta lista. Número 6. Murad IV. Murad IV fue uno de los últimos grandes sultanes del Imperio Otomano. Es más, quizás inclusive fue el último gran sultán, por el hecho de que fue el último de ellos que protagonizó conquistas militares, cuando hacía tiempo que ya no se tenía la costumbre de que el sultán guiara en persona sus ejércitos. Murad volvió a esta antigua tradición, honrando a su tatarabuelo el sultán Suleimán y a su ancestro el sultán Mehmed II. Murad era conocido también como el Cruel, mismo sobrenombre que llevaría su ancestro el sultán Selim I, pues sus métodos, si bien fueron cuestionables, fueron también efectivos en una época en la que el Imperio Otomano se sumía en el caos, en la corrupción y en las rebeliones, las cuales comenzaron a ser más frecuentes. Murad llegó para dar con el puño cerrado en la mesa, con una mano de hierro que hacía falta para que el imperio regresara al buen camino. Hacía no mucho que su hermano el sultán Osman II, quien tomó el poder muy joven a la edad de 14 o 15 años, fue masacrado y humillado por los jenízaros, los cuales fueron la élite de la élite del Imperio Otomano, los guerreros más importantes y quienes por ende tenían un gran poder político, siendo como los pretorianos para Roma. Una fuerza que, de ser los guardianes de los sultanes o de los emperadores, se convirtieron en sus verdugos, incentivando la rebelión en cualquier oportunidad. Ante tales antecedentes, Murad IV no dejaría que ocurriera lo mismo en su sultanato. Ascendió al trono en 1623 con tan solo 10 años de edad, de modo que su madre, la sultana Qasem, se haría con la regencia del imperio hasta que Murad tuviera la edad para gobernar por sí solo. Murad IV tenía un sentimiento ambiguo por su madre, pues ella concentraba mucho poder, siendo la sultana más poderosa de la historia y una de las mujeres más poderosas de la historia universal, llegando a reemplazar al sultán en sus funciones, cuando anteriormente ninguna mujer habría podido hacer tal cosa, siendo prácticamente el sultán de facto. Murad se aseguraría de concentrar en sí todo el poder, descrito como un hombre alto y corpulento, un guerrero notable que llevaba al campo de batalla una maza y una espada de mandoble que pesaba cada una de ellas alrededor de 50 kilos, que solamente el sultán mismo podía emplear. Estas armas están en el Museo del Palacio de Topkapi. Murad IV comenzaría su labor de castigar a los funcionarios corruptos del imperio con ejecuciones, prohibiría estrictamente el consumo de alcohol y de tabaco bajo pena de muerte, reestableció las finanzas del imperio antes casi vacías, construyó madrazas, mezquitas, hospitales y múltiples obras de beneficencia. Muchos en agradecimiento nombraron sus ciudades en su nombre, estableció relaciones diplomáticas y alianzas militares con el Shah de la India, enviando como presente a varios arquitectos de la escuela de Mimar Sinan a la India, a los que serían encargados de colaborar en la construcción del conocido Taj Mahal. Solía disfrazarse y ver en persona si sus súbditos cumplían con sus leyes, y de no ser así los castigaba en persona. Murad IV retomó las conquistas y campañas militares que habían sido abandonadas desde hace mucho tiempo por los sultanes, reconquistando la ciudad de Bagdad y rindiendo la fortaleza de Revan. Lo interesante del caso es que, pese a que prohibió el alcohol y el tabaco, Murad era alcohólico, de manera que murió a una temprana edad, a los 27 años, debido a una cirrosis. Antes de morir, restituyó la ley del fratricidio y ejecutó a su hermano Qasim, e inclusive tenía la idea de ejecutar a su hermano Ibrahim, que había perdido la cordura, pero sus órdenes no llegaron a ser ejecutadas. Su intención era dejar en manos del Kanato de Crimea el trono otomano.
quizás motivado por la animadversión que sentía por su madre, quien buscaba entronar hijos para preservar su poder. Número 7. Sultán Mahmud II. El sultán Mahmud debió de afrontar una época de inestabilidad, no solo en su imperio, sino en el resto de Europa. Fue el sultán que estuvo durante el ascenso de Napoleón al poder de Francia, inclusive planteándose una alianza en contra del imperio ruso o también del imperio austriaco. Fue ordenada su ejecución cuando Mahmud aún era pequeño por su hermano, el sultán Mustafa IV, pero los ejecutores no tuvieron suerte de encontrarlo en sus aposentos, pues había sido rescatado por una criada del palacio y se mantuvo oculto con su madre hasta que el sultán Mustafa IV fue asesinado en una rebelión, y entonces fue declarado sultán Mahmud II en el año 1806. Durante ese año y apenas subiendo al trono, debió de afrontar la guerra con el imperio ruso, que no dejaban de atacar sus fronteras, hasta que en 1811, cuando Napoleón decidió invadir Rusia y estos ocupados con lo que ocurría en Europa, le dieron un momento de respiro al sultán, a quien le llegó el ofrecimiento del emperador francés de unirse a la marcha en contra de los rusos. Pero Mahmud, desconfiando de Napoleón, no hizo caso de esta carta y rechazó unirse a los franceses. Durante su gobierno, el Imperio Otomano recuperó algunas de las regiones que habían perdido, haciendo tratos con Rusia, la cual le cedió regiones de Transcaucasia. Su gobernador de Egipto, Mehmed Ali Pasha, logró conquistar de nuevo las ciudades santas de Medina y la Meca, que recuperó del primer estado saudí, en la conocida como Guerra Otomano-Saudí. Pero también se recuerdan sus grandes derrotas militares que le costaron grandes posesiones de territorio otomano, y que serían el inicio de una desintegración del mismo. Por ejemplo, la Guerra de Independencia griega en 1821, que terminó en 1827 con la firma del Tratado de Constantinopla, en donde se reconocía la independencia de una nación que había permanecido varios siglos bajo el dominio otomano. También perdió a Argelia, conquistada por los franceses. Fue el responsable de algo llamado el Incidente Afortunado, en donde acabaría definitivamente con el cuerpo de genízaros, que habían sido históricamente las fuerzas de élite del imperio, pero que con el tiempo se volvieron rebeldes que constantemente querían involucrarse en aspectos políticos y derrocaban sultanes para poner en el trono a otros, de manera que era necesario deshacerse de ellos. Así es que el sultán Mahmud II hizo reformas del ejército, creando un nuevo sistema de reclutamiento al estilo europeo, prescindiendo de una de las fuerzas más terribles de la historia. Una acción que era necesaria desde hacía ya mucho tiempo. También logró subyugar a los mamelucos iraquíes en 1831. Disolvería el Eyelato de Bosnia, ejecutando al héroe y rebelde bosnio Hussein Gradashević. En una nueva contienda contra Rusia en los años 1828 a 1829, perdió una gran parte de sus territorios en los Balcanes, así como regiones del Mar Negro, logrando la autonomía de Serbia. Impulsó las reformas Tanzimat, que fueron un parteaguas para la modernización del Imperio Otomano, introduciendo un Consejo de Ministros. Estas reformas buscaban la occidentalización de Turquía, al reformar no solo el aspecto político sino también social del imperio, basándose en las estructuras europeas, adoptando su estilo en la arquitectura, la legislación, la vestimenta, la organización de instituciones y reformas agrarias. Sus reformas quitaron una gran parte del poder a los pashás, evitando que estos en actos de arbitrariedad ordenaran la ejecución de alguien sin antes haber sido decretada por un juez, introduciendo a la vez el derecho de apelación de un criminal. Redujo la carga impositiva y los abusos de esta naturaleza sobre sus súbditos. Se fortaleció el gobierno administrativo, simplificando y por lo tanto haciendo más eficiente la administración económica del imperio. El mismo sultán puso ejemplo a esto, al despedir a todos los funcionarios de palacio que no tenían funciones específicas pero que recibían una paga. Suprimió a los derebeis, fortaleciendo con ellos los recursos del Estado y disminuyendo la corrupción. Es decir, que terminó con los pequeños feudalismos existentes entre las clases altas militares y suprimió, como mencioné anteriormente con el incidente afortunado, a los genízaros, que se habían vuelto corruptos e indisciplinados, reemplazándolos por un ejército moderno a la usanza europea. Tras la derrota en la batalla de Navarino, se planteó la creación de embarcaciones modernas y poderosas, creando el que fue por muchos años el buque militar más grande del mundo, llamado Mahmudiyye, con 128 cañones en total y más de 1000 marineros que lo operaban. Mahmud también implementó reformas en la burocracia del imperio, otorgando nuevas líneas de responsabilidad, aumentando los salarios de los funcionarios con el objeto de reducir la corrupción y los sobornos, así como la abolición de antiguas oficinas menos eficaces.
Fundó 2 instituciones destinadas a la formación de funcionarios del gobierno y también fundó un boletín oficial de lectura obligatoria por cada funcionario del imperio. Cambió la forma de vestimenta de los militares y de los funcionarios públicos, así como de la sociedad en general, adoptando la fez, que es una especie de gorro que distinguía militares de funcionarios, pero también intentó homogeneizar la vestimenta para que estratos bajos y altos del imperio se vieran iguales. El retrato de Mahmud II es un ejemplo de la modernización que quería implementar en la vestimenta más europeizada, prescindiendo de los turbantes o de las túnicas, un aspecto que no se libró de polémicas, sobre todo por grupos islamistas más radicales y de mentes más conservadoras o tradicionalistas. Creó por primera vez el puesto de ministro de Relaciones Exteriores, muy importante para la mejora en las relaciones diplomáticas con otros países. Además tenía la intención de crear una embajada, un sitio de representación otomana en cada país europeo, ampliando a la vez las oficinas de idiomas y traducciones. Es como si el imperio se abriera al mundo. La primera de estas embajadas se estableció en París. Esto ayudó al aumento de la cultura europea en el Imperio Otomano y a la transmisión de ideas que serían fundamentales más adelante para el imperio, transformándolo casi por completo. Mahmud II, como vemos, le tocó afrontar tiempos caóticos y de transformación en su imperio, tanto las guerras napoleónicas como también las nuevas ideas provenientes de Europa, que le arrebataron varias de las más importantes provincias otomanas y que le pusieron en la necesidad de reformar el imperio. Las acciones de Mahmud al tratar de transformar el imperio otomano, de modernizarlo con las reformas Tanzimat, lo ponen como uno de los mejores sultanes pese a la debacle, porque no solamente se es grande en los momentos de gloria, sino también en los momentos de gran consternación y caos, en donde los gobernantes deben de hacer lo posible para, si no evitar la debacle, mínimo reducir sus impactos. Por ello es que se encuentra en esta lista, siendo uno de los últimos grandes sultanes del Imperio Otomano. Número 8. Sultán Abdulhamid II. El último de los sultanes del imperio que logró mantener su autocracia, nieto del sultán Mahmud II. Su ascensión al trono se dio en 1876, en una época en donde el pueblo otomano clamaba por reformas. Llegó finalmente al Imperio Otomano la búsqueda de mayores libertades. Las ideas de la Ilustración y de las revoluciones occidentales habían contagiado a un grupo llamado los Jóvenes Otomanos, dirigidos por su gran visir, Midad Pasha, quien era un político con ideas occidentales. Apenas ascendió al trono, fue obligado por este a promulgar una constitución, en donde se creaba una cámara de senadores y una de diputados, declarando la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos otomanos, inclusive aquellos con diferentes creencias religiosas como los cristianos, también la independencia de los tribunales, entre otras reformas de la administración pública y política del imperio. Si antes era el sultán y sus visires los que tenían el poder, ahora el poder del sultán quedaba muy reducido ante las nuevas formas de organización del Estado otomano. Sin embargo, estas reformas no prosperarían, pues una vez derrocaron a Midad Pasha, y el sultán, contrario a las reformas, disolvió el parlamento y ejecutó a Midad. Durante su sultanato se produjo la rebelión armenia, la cual reprimió usando a los musulmanes kurdos contra el pueblo armenio. Un acontecimiento que trajo consigo la muerte de una gran cantidad de armenios, entre 100.000 y 300.000. Pese a que derrotó a los griegos que querían arrebatarle la isla de Creta, las potencias europeas, Francia, Inglaterra y Rusia tomaron la isla dejándola bajo administración griega. Tomado como un defensor del Islam frente a los cristianos, mandó la predicación del Islam en el imperio, siendo un firme defensor y seguidor del panislamismo. Quitándole privilegios a los extranjeros que habitaban el imperio, implementó un sistema de espionaje en todo el imperio buscando controlar y reprimir las actitudes sospechosas que buscaran una revolución o derrocamiento de su poder, volviéndose paranoico en este aspecto, aunque esto no lo libró de una rebelión que lo expulsó del poder, dirigida por los jóvenes otomanos, quienes lo depusieron y pusieron en su lugar a su hermano como el sultán Mehmed V. Durante el gobierno de Abdulhamid, vio la oportunidad de aliarse con el imperio alemán, invitando 2 veces al Caiza Guillermo II a Estambul. Esta alianza del imperio otomano con el imperio alemán le dio la posibilidad de modernizar a su ejército y a su estado al recibir técnicos, militares y funcionarios alemanes, quienes se dedicaron a mejorar y modernizar el estado otomano, además de que esto le daba un mayor control a Abdulhamid, pues no confiaba en sus propios ministros. Esto también sirvió para darle a los alemanes la concesión para la construcción de la vía férrea a Bagdad.
Adquirió también submarinos, siendo el primer submarino en lanzar un torpedo mientras se encontraba debajo del mar, un submarino otomano de clase Nordenfeld, en 1886. Aunque su administración pública era eficaz, los impuestos altos hicieron que hubiese un enorme malestar social, que provocaba revueltas cada tanto. Intentó concentrar sobre sí el poder, disminuyendo el poder del gran visir y reduciendo a los ministros como meros secretarios suyos. Contribuyó a la modernización del imperio con la construcción de la vía férrea del Hiyaz, aunque en su juventud hizo un viaje por Europa, como lo hizo en su momento el zar Pedro el Grande, y en realidad no se contagió de las ideas reformistas occidentales, y su fuerte represión de los levantamientos y revueltas, así como las pocas reformas que impulsó en el imperio, decepcionó a los países europeos, quienes veían a Abdulhamid, quizás el primer sultán de ideas occidentales, modernistas y reformistas. Si se encuentra en esta lista es por los beneficios que trajo al imperio, al construir las vías férreas que conectaban puntos estratégicos del imperio así como religiosos, y por intentar contener la debacle, que para el momento histórico ya parecía imposible de evitar, y que terminaría sucediendo unos años después con la caída del Imperio Otomano, con la erradicación de los sultanes y con la creación de la República de Turquía por el caudillo militar Mustafa Kemal. Fueron alrededor de 600 años que el Imperio Otomano existió, siendo uno de los imperios más longevos de la historia, y uno que, como en el caso del Imperio Ruso, nos da muchas lecciones que debemos aprender de cómo evitar la caída de un imperio. Al igual que el Imperio Ruso, el Imperio Otomano debió de afrontar varias crisis, invasiones, ataques, problemas internos y externos, sufrir de sultanes incompetentes o mediocres que comenzaron a cavar la tumba del imperio, en un mundo de constantes transformaciones. Al negarse al cambio, a la modernización y a la reforma, es una de las fórmulas para el desastre. Querer preservar ideas antiguas que no van con los tiempos en los que se viven y con las condiciones materiales de la época, siendo anacrónicos, tiene como resultado el fin de un estado. Sin lugar a dudas, si el gobierno de una nación es difícil, es aún más complejo el gobierno de todo un imperio, como fue el Imperio Otomano, que abarcaba 3 continentes en su tiempo de mayor extensión territorial, lo que implicaba una enorme población, pero sobre todo diferentes culturas y lenguajes, pues en el Imperio Otomano existían armenios, árabes, los mismos otomanos, los egipcios o mamelucos, todos ellos de distinto pensamiento, congregándose también distintas religiones como judíos, ortodoxos, cristianos, musulmanes, etc. Lo que en algún momento dificultó mantener el control del imperio, pues las naciones que habían sido subyugadas por los otomanos buscarían en algún momento su independencia, a raíz de la inestabilidad política y social, así como económica que se produjo en el imperio. En este video fuimos testigos de más de 600 años de historia, en donde los sultanes gobernaron uno de los más longevos imperios que han existido, siendo inclusive en su momento una verdadera potencia mundial de la época moderna, hasta su desafortunado final, causado por lo que siempre ocurre y que hemos estudiado a lo largo de estos videos: gobiernos deficientes, gobernantes mediocres, una casta política y militar que sumen a los estados en la más terrible de las desgracias, haciendo crecer la corrupción, aumentando la inestabilidad social y política, haciendo rebeliones que ocasionaron grandes daños a las poblaciones y a su economía, un atraso cultural, político y social que van de la mano con pérdidas económicas que desaceleran el crecimiento y por ende el poder de una nación, las diferencias culturales, religiosas y políticas. Un imperio que en su momento fue uno de los más grandes y poderosos, se comenzó a quedar atrasado a las innovaciones tecnológicas y a las nuevas ideas modernizadoras que trajo consigo la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Y como en el caso de Rusia, cuando quisieron modernizarse, lo hicieron en un mal momento. Ya era demasiado tarde, y finalmente el imperio cayó en el año de 1922. Su último gran error fue entrar a la Primera Guerra Mundial, que por desgracia para ellos perdieron, y que debieron afrontar la pérdida de todos sus antiguos territorios en manos de los aliados. Francia, Inglaterra, Rusia y Grecia, así como Italia, hicieron leña del inmenso árbol otomano caído, y la revolución turca de Mustafa Kemal terminó con el sultanato de Mehmed VI, creándose lo que conocemos hoy como la República de Turquía, una simple sombra de lo que en algún momento fue un gran imperio. Estoy seguro que tendrás comentarios e inquietudes. Dime, ¿crees que la caída de los grandes imperios se puede evitar o que eventualmente se vuelven tan grandes que aumenta su inestabilidad y colapsan bajo su propio peso? ¿Qué errores cometieron los sultanes otomanos que propició la caída de un imperio de más de medio milenio de años?
¿Qué cosas puedes rescatar de este video? ¿Ves en lo ocurrido con el Imperio Otomano alguna semejanza con tu propio país y gobernantes? ¿Pondrías a otro sultán en esta lista? ¿Cuál de todos los mencionados aquí o no es tu favorito? Hasta aquí el video. Si te ha gustado y quieres ver más contenido como este, no olvides de suscribirte y de darme un me gusta. Eso me ayuda mucho, al igual que tu comentario. Y si no es mucho pedir, que compartas este video en tus redes sociales o con algún amigo, al cual también le interese o guste de la historia. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.